vehículos pues, para inspección de tuberías, de vehículos para inspección subacuática o acuática. Nosotros básicamente se está utilizando la palabra dron, que proviene del inglés, por la similitud entre el sonido de los equipos y las aeronaves a la hora de volar con los abejorros. Nosotros en esta presentación vamos a hablar únicamente de las aeronaves aéreas, ¿no? Aeronaves, evidentemente. Dejamos todos los otros vehículos, que nosotros también disponemos de ese tipo de equipos, pero vamos a referirnos a la realidad aérea, ¿no? A ver, tipos de dron que existen. Realmente hay muchas divisiones por los que en las que dividir las aeronaves. Pueden ser por peso, pueden ser por tipo de utilización. Nosotros aquí hemos la división más común es por el tipo de vuelo. Tenemos, por un lado, los multirotores, que son los drones en los que estamos más acostumbrados a verlos y que pueden tener diferente número de hélices y que nos proporcionan un tipo de vuelo muy estable. Al día de hoy es un vuelo prácticamente automático en cuanto al control del dron, en la estabilidad. Ellos mismos se autoestabilizan y es un pilotaje relativamente fácil. Es, como os digo, desde los juguetes de los niños hasta ya los drones con mayor capacidad de peso y de volumen y que nos pueden llevar todo tipo de sensores. Por otro lado están los drones de ala fija. Los drones de ala fija son planeadores. Planeadores cuya ventaja está en la cantidad de distancia o las enormes distancias que puedes recorrer con ellos, porque al ser planeadores necesitan mucha menos energía a la hora de volar, con lo cual tú un planeador puedes estar volándolo tranquilamente 2 horas, incluso más, sin tener que bajar a cambiar baterías. Prácticamente todos los drones de los que hablamos son drones eléctricos, aunque hay drones, últimamente están desarrollándose bastantes drones que son de carácter híbrido, que lo que utilizan es motores eléctricos, pero que van acompañados de un generador de combustible, pues normalmente gasolina o bueno, todo tipo, o incluso alcoholes, y lo que hacen es generar la energía para que alimentar los motores. En los drones de ala fija, la desventaja siempre es la carga que puedes trasladar y después que no tienen la agilidad de movimientos de los multirotores. Tú un dron de ala fija puedes volar muchos kilómetros, pero no pueden cambiar de dirección de una manera brusca. Tienes que ir buscando zonas de planeo. Sirven para lo que sirven. Sirven generalmente pues, para escanear áreas con fotogrametría o para inspección de zonas forestales con multiespectrales. Básicamente es para eso, para lo que se utilizan. Y después, últimamente, sí han salido otro tipo de drones, que son los VTOL, que lo que es ni más ni menos que un dron de ala fija, pero con despegue vertical. ¿Qué es lo que nos permite esto? Tanto el despegue como el aterrizaje vertical. Pues el no necesitar una pista de lanzamiento, que los aterrizajes y los despegues sean menos bruscos y el poder llevar sensores que realmente suelen ser bastante costosos, bastante caros, en un equipo que no tiene el peligro de que a la hora de aterrizar le demos un golpe, ¿no? Básicamente nosotros la división que utilizamos en esa. Después se pueden dividir, pues eso, por combustible utilizado, por tamaño, por peso, por tipo de utilización, pero bueno, la más habitual cuando hablas de drones son estos tipos. ¿Dónde podemos volar? ¿Qué restricciones tenemos en España? En España es una de las legislaciones más restrictivas a la hora del vuelo. Tenemos restricciones en las zonas CTR y ATZ, que son las zonas de aproximación de los aeropuertos, las zonas CEPA, LIC, demás, que en las zonas son zonas que están protegidas por temas de la biosfera, porque son zonas de cría de especies protegidas de aves y demás, cercanías de aeródromos y zonas militares, donde te requieren el tener
una coordinación con esos aeródromos o con las zonas militares para informarles que vas a volar, y después en zonas urbanas, fundamentalmente en aglomeración de edificios o en sobrevolar grupos de personas. Ahora mismo hay varias aplicaciones web, fundamentalmente. Nosotros la que solemos usar es la de Enaire, que es uno de los operadores aéreos, donde nos indican dónde podemos volar, con quién nos tenemos que poner en contacto, dónde están las limitaciones. Como veis en el mapa de España, pues la verdad es que está plagado de zonas donde no podemos volar, ¿no? Todas estas zonas que están aquí marcadas, que vamos a ampliar Asturias, que es la zona que más nos ocupa, porque estamos aquí, para ver un poco qué limitaciones tenemos. Bueno, pues esto, como veis, toda la zona de Avilés está en la zona de aproximación del aeropuerto. Si trabajamos con la web de Enaire, pues nos va a indicar, una vez que pulsemos en ello, las alertas que tenemos, ¿no? Pues aquí se encuentra cerca del espacio aéreo controlado del CTR del aeropuerto de Asturias. ¿Se puede volar en esas zonas? ¿Puede un operador habitual volar en esas zonas? No. Tienes que estar autorizado por AESA, tienes que cumplimentar una serie de requisitos y te tienen que dar un permiso para volar en CTRs. Nosotros, por ejemplo, como Rosu, sí estamos autorizados a volar, pero igualmente tú tienes que cumplimentar una documentación con 15 días antes de la solicitud de vuelo y te tienen que autorizar, ¿no? Puede haber un montón de circunstancias por las que no te autorizan el vuelo, pues porque son días que está el espacio aéreo cerrado por seguridad, por mil cosas, ¿no? Estas otras zonas, pues por ejemplo esta en Oviedo, pues sencillamente es que estás en la zona de influencia del helipuerto de Luca. Ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coordinarte, tienes que decir, ahí ya todos los operadores aéreos se pueden coordinar, tienen que hablar en este caso con Hispasa, y indicarles la zona que vas a volar, el día que vas a volar y que te autoricen al despegue en el momento del vuelo. ¿Para qué? Para que los helicópteros que pueden estar utilizando en servicio de emergencias ese helipuerto no salgan y se encuentren con un dron en su espacio con el que no se esperan encontrar, ¿no? Y que pueda surgir un accidente. ¿Todo esto para qué sirve? Pues para intentar tener menos problemas y evitar los accidentes. Nosotros dependemos de seguridad aérea y se trata eso, de garantizar la seguridad aérea. Si nosotros fuéramos a volar, como hay aquí un caso que ya está señalizado en esta zona, pues se emite desde Enaire una nota para que los pilotos sepan que en estos días y en estas ubicaciones, en esta ubicación que está marcada, pues va a haber drones volando. Eso va a prevenir posibles accidentes, ¿no? Bueno, a ver si logramos volver. Sí, aquí estamos. ¿Qué no podemos hacer? Independientemente, pues no podemos volar sobre aglomeraciones de edificios, siempre que no estemos autorizados. Volar sobre grupos de personas, evidentemente, siempre que no estemos autorizados. Todas estas autorizaciones tienen que dárnoslas AESA o empresas delegadas de AESA, como puede ser Enaire, Ferronats y demás. ¿Podemos volar de noche? No, no podemos volar de noche si no estamos autorizados. ¿Volar a menos de 8 kilómetros del aeropuerto, aeródromos y demás? Lo que estábamos hablando. Es la parte más compleja, el que te autoricen a volar en una zona CTR. Pero puedes estar autorizado. Y volar en el espacio aéreo controlado, lo que hablábamos, ¿no? Al final, todas estas restricciones te hacen la vida un poco complicada para poder trabajar, pero va en pro de la seguridad de las personas y de la seguridad de las aeronaves. ¿Qué circunstancia nos vamos a encontrar a partir de ahora? Pues que a partir del próximo 1 de enero cambia la normativa. Se empieza a aplicar la nueva normativa europea
y todas las normas que teníamos hasta ahora, digamos, que evolucionan, ¿no? Los pilotos y operadores aéreos que ya estamos funcionando, tenemos de plazo hasta el próximo 1 de junio para adaptarnos a la nueva normativa, que va a implicar pues que tenemos que volver a examinarnos los pilotos para saber que conocemos la normativa. Hay que adaptar toda la documentación de los operadores para cumplir la normativa, y incluye una serie de cambios bueno, que nos van a influir a todos. La clasificación de los drones varía, se crean 5 categorías dependiendo del peso máximo al despegue. Por ejemplo, hasta 250 gramos se puede decir que las aeronaves, que por ejemplo el DJI y el Mavic Mini es un dron que cumple esa normativa, que es inferior a 250 gramos, tienes vuelo libre. Vuelo libre quiere decir que tú puedes volar más o menos donde quieras, pero con unas limitaciones, pues por ejemplo que no puedes volar a más de 20 metros de altitud. Bueno, ahí nos cambia bastante, se homogeneiza bastante la normativa y nos permite también el poder saber que vamos a poder cumplir con nuestra utilización, poder volar en cualquier país de la Unión Europea cumpliendo y no teniendo que estar estudiando cada vez que vayas a tener que ir a Francia o a Holanda qué norma aplica en cada sitio, ¿no? Una cosa muy importante que no existía aquí en España es que no hay diferencia en la normativa para uso profesional y para uso recreativo. Una cosa que a mi modo de ver es incomprensible es que si yo soy un profesional y tengo toda mi documentación en regla y cumplo, tengo mis seguros de responsabilidad civil con los drones, tengo los pilotos pues con todos los títulos preceptivos para poder volar, yo tengo unas restricciones tremendas. Y sin embargo, un chaval se compra un dron, el que sea, lo usa como juguete y le aplican muchísimas menos restricciones que yo, sin tener ni título de piloto, ni seguro, ni nada. Es una cosa que a mí me extraña. ¿Qué queréis que os diga? Me extraña que estuviera así hasta ahora, porque tampoco hay limitación en que yo, como particular, me puedo comprar un dron que pese 8 kilos y salir a volar con él. Y nadie me impide la compra de ese equipo. No, pues ahora va a haber una serie de restricciones. Si quiero volar con él, pues tendré que tener un seguro, sea particular o sea profesional, ¿no? Y cosas que son de cajón. Se nos va a definir mucho más dónde podemos volar y dónde no podemos volar según el tipo de trabajo que vayamos a realizar. Y después se nos va a exigir a los profesionales para los vuelos en zonas como CTR un sistema de identificación remota en tiempo real que nos determine quién está volando, desde qué punto despegó, el cumplimiento de todas las normas y que puedan averiguar esa información sin tener que venir a mí a pedirme el plan de vuelo ni todo esto, sino que el dron va a dar esa información, vamos a decir, en vivo, ¿no? Para los que queremos cumplir las normas, a mí me parece perfecto, porque evitas mucho, vamos a decir, la piratería, ¿no? El que se mete con un dron en cualquier zona, volando desde lejos, no me identifican y yo hago el trabajo y al final el problema que tienes es que a ti te vienen los clientes a pedir, no, pero es que hay otros que lo hacen. Bueno, nosotros no lo hacemos, no nos compensa. Pero bueno, es lo que estábamos hablando. Yo no me registro como nada, voy como piloto recreativo y las normas son mucho menos estrictas que para un piloto profesional. Tendremos que ir adaptándonos todos, estudiar bien la normativa y ver cómo es la evolución de la misma. Imagino que como todo sea para bien, ¿no? Que vayamos estandarizando las normas. Hay que tener en cuenta que todo esto es muy novedoso y que van por delante en muchos casos las necesidades y los equipos por delante de la legislación, porque la evolución es muy, muy, muy rápida. A ver si nos va para bien a todos, para clientes, para usuarios y para operadores.
ver. Uso de los drones en el mundo industrial. ¿Cuál es el objetivo cuando yo decido utilizar un dron en vez de utilizar pues, las técnicas habituales pues, de inspección o demás? Pues fundamental, aumento de la seguridad en el trabajo. Si yo no tengo que, en contra de mi empresa, ¿no?, utilizar una plataforma para subirme a un sitio elevado para ver cómo está un elemento que quiero inspeccionar, sino que es una máquina la que despega, sube, está todo acotado para que no pueda caer encima de nadie y vemos el estado de esa instalación, no pongo en riesgo la vida de las personas. No hay nadie que se tiene que subir a un sitio elevado y que tiene la posibilidad más remota o más cercana de tener un accidente. Como mucho, se cae la nave y para eso están los seguros. Aumentamos la seguridad del trabajo, está clarísimo. Después, inspección preventiva de zonas inaccesibles. Hay zonas, tanto en factorías como en instalaciones, en líneas, donde el acceso es realmente dificultoso. Si yo tengo, por poner un ejemplo, un aerogenerador en que la pala o hay una zona que quiero inspeccionar que está a 120 metros de altura, nosotros tenemos plataformas muy grandes, pero 120 metros de altura son muchos metros. Con un dron puedo llegar, sí, puedo acceder. O hay una zona, una cubierta que está detrás de un murete y que yo, pues con una plataforma, pues no puedo llegar porque no tengo la capacidad de girar 90 grados la plataforma, lo que sea, ¿no? O una tubería o algo que está en una zona inaccesible. Bueno, pues con el dron podemos llegar y podemos inspeccionar de forma preventiva zonas que antes eran muy dificultosas e inaccesibles y que tendríamos que hacer un montaje, pues andamiar redes, y que todos sabemos que al ser muy costoso, pues hay zonas que quedan, no vamos a decir, sin inspección durante años, pero bueno, todos sabemos un poco lo que hay por ahí. Y la reducción de costes. Yo no tengo que montar esos andamiajes, no tengo que descolgar personal de una forma... ¿qué es lo que consigo? Primero, una prontitud en la información. Yo puedo estar viendo lo que ve el piloto, con lo cual puedo estar inspeccionando en tiempo real y puedo después obtener unas fotografías de manera que no tengo que llevar un inspector a la zona, sino que lo puedo inspeccionar visualmente desde ese puesto de trabajo. Todo esto acarrea una reducción de costes que nos viene muy bien a todos, ¿no? Tipos de trabajo. Bueno, tipos de trabajo hay un montón. Nosotros, tipos de trabajo que puede realizar el dron. Pues según el tipo de sensores que le montemos o que instalemos al dron, podemos tener inspecciones visuales, utilizando sensores de tipo RGB, multiespectrales, térmicos, de todo tipo, cámaras de altísima definición, cámaras de alta velocidad. Podemos realizar muchos trabajos de inspección visual diferentes según el sensor que utilizamos. Aquí no estamos incluyendo otros tipos de trabajos como audiovisuales o demás, porque vamos a la industria. Todo eso es, bueno, el mundo audiovisual es industria también, pero va un poco en paralelo, ¿no? Después, mediciones. Es una de las cosas en las que más se está utilizando, uno de los trabajos en los que más se está utilizando los drones, haciendo levantamientos, pues ya bien sea mediante fotogrametría o en nuestro caso con sistemas LIDAR sobre dron. La fotogrametría es dentro de lo tradicional que puede ser el mundo de los drones, es la medición más tradicional, que veremos un poco más adelante. Pues es que con drones que se posicionan mediante GPS y que van disparando imágenes y que después esas imágenes se interpolan y conseguimos una medición del terreno, ¿no? Y el LIDAR, que es una medición real, es una medición láser. Tenemos millones de puntos en un terreno de mediciones reales y que nos dan un posicionamiento de cada punto en X y Z, lo que nos permite medir las distancias con una exactitud inmensa, centimétrica, incluso milimétrica.
Y después hay otro tipo de sensores que se montan sobre los drones, que son mucho menos habituales, pero que yo creo que la tendencia va a ir hacia ahí, pues que son se utilizan para medir detección de gases, magnetismo, ultrasonidos, todo lo que podamos, digamos, utilizar en unas instalaciones, pues lo que decimos, para una medición de gases o para una medición de cualquier tipo. Ese instrumento, ahora mismo, si no existe, existirá de manera que lo pueda montar en un dron. ¿Por qué? Porque me permite acceder a zonas inaccesibles sin correr peligro. Si hay un escape de un gas o sospechamos que hay un escape de un gas en una tubería que está a 25 metros de altitud, bueno, pues yo podré instalar en mi dron ese instrumento que mida si es real esa pérdida de gas y que me dé unos resultados sin falta de que una persona se acerque a la posible fuga, ¿no? Reacciones térmicas, un poco de todo, ¿no? Hacia isolación de mano. Servicios industriales. Bueno, pues vamos a empezar un poco a contar ejemplos, ¿no? Inspección de torres y tendidos eléctricos. Bueno, pues ahí tenemos un listado de elementos que tenemos que inspeccionar y que buscar esos fallos, ¿no? Revisión de interruptores, verificación de desconexiones, revisión de sistemas de refrigeración, que utilizamos los diferentes sensores sobre el equipo para ver cómo se encuentra la instalación. Os pongo un vídeo, espero que se vea bien a través de internet. Claro, normalmente nosotros todas estas presentaciones se hacen en presencial y se ven bien. No sé si a vosotros os dará muchos saltos, pero bueno, este sin ser uno de los mayores sensores que tenemos o con mayor capacidad de ampliación nos puede dar un poco la realidad de lo que podemos llegar a ver con un dron, ¿no? No nos hemos acercado mucho a la torre y podemos ver el estado de los aisladores en este caso y podemos llegar a ver hasta el número de serie del equipo que estamos inspeccionando, ¿no? Ya como se puede ver en la primera imagen, no nos hemos acercado mucho, porque lo que pretendíamos no era otra cosa, sino que ver que sin necesidad de poner en peligro el equipo, podemos ver hasta un detalle bastante impresionante los posibles fallos, posibles grietas, demás. Esto mismo, después podemos montar diferentes sensores, como por ejemplo térmico. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues un análisis de una planta fotovoltaica. Realmente, tanto en el caso anterior como en este caso, no se utiliza tanto el vídeo como la fotografía. La fotografía lo que te permite es una ampliación muy superior al audiovisual. El vídeo se utiliza, digamos, en las inspecciones in situ. Cuando yo tengo un inspector que está viendo la misma imagen que está viendo el piloto. Aquí vemos cómo se detecta una célula que tiene una malfunción. Pues ¿por qué? Porque se ven que hay fallas y que cambia la temperatura con respecto a las celdas adjuntas a ellas. La inspección térmica nos sirve también pues, para ver sobrecalentamientos en líneas, sobrecalentamientos en motores, en todo tipo de instalaciones y que nos permiten, sin tener que acercarnos a las instalaciones, el observar esos fallos, ¿no? Y después, otro tipo de sensor que no es muy habitual verlo en los trabajos industriales, pero que cada vez se está utilizando más, son los multiespectrales. Los multiespectrales lo que nos permiten es trabajar más con vegetación y con foresta. ¿Qué tiene esto que ver un poco con el mundo industrial? Bueno, pues, por ejemplo, a nosotros sí nos permiten crear a la hora de inspeccionar, por ejemplo, líneas eléctricas, el ver la salud de la foresta que hay debajo o en la inmediación de las líneas y saber hacer
un modelo predictivo del crecimiento de las mismas a futuro, con lo cual nos pueden indicar dónde hay que ir a talar para proteger las instalaciones. Lo mismo para eso que para tuberías o todo tipo de instalaciones que se puedan ver afectados por el crecimiento de la vegetación, las raíces de los árboles, ¿no? Que nos pueden afectar a nuestras instalaciones. Es menos habitual, pero está bien saber que este tipo de equipos existen y que nos permiten visualizar pues este estado de salud de la vegetación. Estas cámaras llevan múltiples sensores montados y llevan, lo que visualizan son espectros de la luz diferentes al que vemos en el RGB con el ojo humano, ¿no? Desde infrarrojos, ultravioleta, una serie de... Pues también llevan cámaras de alta definición para poder determinar qué tipo de vegetación es de la que estamos hablando, de qué especie de árbol es el que está creciendo, y con eso poder saber hacer un modelo predictivo del crecimiento en los próximos años. Nosotros tenemos un sistema que nos permite saber ese modelo predictivo y que nos ayuda hasta en 15 años a hacer la planificación de talas en líneas, ¿no? Por ejemplo. Servicios industriales, mediciones. Un poco aquí es lo que hablábamos antes de qué nos permite crear, ¿no? Pues las mediciones mediante fotogrametría más o menos tradicional, y después el sistema LIDAR nos permite realizar topografía, nos permite hacer mediciones dentro de las instalaciones de la industria, nos permite, sobre todo con el sistema LIDAR, lo que ahora está tan de moda, vamos a decir así, ¿no? Tan necesario como es hacer el gemelo digital de instalaciones, subestaciones, la misma factoría, tener el modelo digital, saber lo que tengo en la realidad, llevarlo a digitalizarlo para yo poder saber, pues no sé, en un pórtico de la fábrica si me va a pasar un camión por él, porque puedo medirlo desde mi ordenador, sin falta de tener que ir in situ a medirlo, ¿no? Os pongo, ya veis que yo intento poner vídeos para ilustrar un poco de lo que estoy hablando, como muchos conoceréis y otros un poco de cine, ¿no? La fotografía se trata de hacer un vuelo fotográfico con cenital sobre la superficie que quiero medir, y esas fotografías después con un procesado informático me genera una nube de puntos, y esa nube de puntos es totalmente medible. La desventaja con respecto al sistema LIDAR es que esa nube de puntos es menos exacta porque no utiliza mediciones reales, vamos a decir así, sino que es un cálculo con unos algoritmos matemáticos en los que, sabiendo la posición GPS en la que disparé con una exactitud normalmente RTK centimétrica, donde yo he disparado esa fotografía, tengo la altitud y tengo el posicionamiento, tengo otras 1500 fotografías más, y con eso me vamos a montar el mapa, ¿no? En la nube de puntos. De esa nube de puntos, después podemos pasar a todo tipo de modelo digital del terreno, a hacer los levantamientos CAD y demás. En la fotogrametría necesito hacer muchos puntos de apoyo sobre el terreno con un GPS topográfico para también corregir esas imágenes y decirle que están correctamente posicionadas sobre el terreno para que me dé mayor exactitud en las mediciones. El sistema LIDAR, llegando a un proceso final similar, es mucho más exacto. ¿Por qué? Porque lo que realiza
lo que realiza es una medición en tiempo real sobre el terreno. El LIDAR lo que va haciendo es, tiene un sistema, un Velodyne, que va disparando miles de láseres según va volando y te va haciendo el levantamiento punto a punto del terreno. Este LIDAR va conectado con el Instituto Geográfico Nacional y va corrigiendo el vuelo del dron, de manera que al final la precisión en los puntos es inferior. En nuestro caso, pues en el más normal que tenemos son una precisión de 2 centímetros. Y podemos llegar en LIDARs muy superiores a tener una precisión milimétrica. Como veis aquí, en este vídeo, que está realizado por una de las empresas del grupo en Galicia, vamos a moverlo para atrás para contar un poco, para que se vea un poquitín más. Este es en tiempo real cómo va haciendo el levantamiento, en este caso de un aeródromo gallego. Esta nube de puntos que levantamos después nos puede, vamos a ver aquí, nos puede dar la altitud, nos puede calcular volumetrías. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el cálculo de acopios que tenemos de carbón en una central térmica que nos quedan, lo podemos hacer con total exactitud, porque yo no voy a tener que ir y hacer una media entre los levantamientos. Yo tomo 50 puntos en un acopio y con eso voy a calcular más o menos el volumen que hay ahí. No. Nosotros podemos llegar a hacer 750 mediciones por metro cuadrado. Con lo cual, cualquier pequeño volumen que haya dentro de ese acopio me lo va a medir. Y me va a decir con exactitud qué metros cuadrados, o metros cúbicos, perdón, tenemos de material en ese acopio. Para que veáis un poco un resumen de un escaneo de una zona de ejemplo, ¿no? Pues el proceso, nosotros volamos con el dron y vamos a ver todo lo que después podemos obtener. Lo primero está claro, la nube de puntos. Nosotros aquí tenemos una nube de puntos, en este caso es un ejemplo pequeñito para verlo, donde tenemos en detalle hasta las hojas de los árboles. Y en este escaneo se tienen unos 180 puntos por metro cuadrado, con lo cual tampoco estamos yendo al máximo, porque nos haría, para no ser en el vídeo, porque nos haría imposible manejarlo después. Si yo tengo, en algunos casos se necesita, pero si yo hago una nube de 700 puntos por metro cuadrado, el volumen de información es tan brutal que necesito unos ordenadores con una potencia fuera de lo común para poder manejarla. En este caso, ¿qué hemos hecho a la vez que sacamos el número de puntos? Colorearla. ¿Cómo se colorea? Pues el dron, a la vez que está volando y haciendo las mediciones láser, va disparando fotografías que nos va indicando cada punto qué RGB tiene. Ya no solamente el punto guarda la posición GPS, el X y Z, sino que guarda también la textura, el RGB, ¿no? Lo que nos hace que sea mucho más fácil identificar lo que estamos viendo, lógicamente. Y yo puedo saber, sin tener que andar buscando dentro de la nube, dónde están los viales, dónde está todo, ¿no? Es bastante más práctico manejar una nube de puntos coloreada, ¿no? Después, también la podemos colorear por altitud, ¿no? Por altitud con respecto al nivel del mar. Hacer el modelo digital del terreno. Y ese modelo digital del terreno, en el que nos anula, solamente nos deja el terreno en sí. Esto es bastante espectacular, porque lo que hace el LIDAR es que elimina el bosque. ¿Cómo elimina el bosque? Porque allá donde entre la luz, entra el láser, con lo cual sí voy a tener una medición real de lo que hay debajo de los árboles. Yo voy a ver el terreno sin necesidad
de talar los árboles. La única parte que a lo mejor no llega a calar es donde no entre luz, pues en sotobosque muy bajo, en arbustos muy densos, pero que a la hora de la realidad estamos hablando de una zona más o menos con una altitud despreciable a la hora de hacer una medición de qué tengo aquí, ¿no? Voy a hacer un planteamiento de un vial nuevo y quiero saber lo que me voy a encontrar. La única manera de saber la realidad es utilizando LIDAR. En lo demás, pues tendría que deforestar para poder llegar a hacer puntos de topografía, pero voy a tener X puntos topográficos. De esta manera yo voy a tener la realidad un poco de lo que me voy a encontrar. Hacemos el modelo digital del terreno. Después, todo esto lo podemos exportar para que ya puedan trabajar los ingenieros desde su puesto de trabajo y demás. Podemos hacer, como veis, las curvas de nivel, las vertientes, las caídas de los taludes. Esto es un tema interesante, caídas de los taludes. Yo puedo hacer vuelos periódicos y puedo saber, comparando una nube con la otra, cómo es la evolución de los taludes. Lo mismo que la evolución de los taludes, pues es en una cantera, la evolución, los metros cúbicos que he movido durante este periodo, o en acopios, pues la diferencia que tengo con respecto a meses anteriores, ¿no? El modelo 3D, todo esto pues nos permite trabajar según lo que necesite cada cliente y las necesidades propias de cada proyecto, ¿no? El desnivel de los viales, no sabe muy bien, pero bueno, se hace una curva, o las volumétricas. Aquí al final, si tengo la posición de todos los puntos, puedo calcular la volumetría. ¿Qué es lo que también nos permite? El poder trabajar online, reduciendo las nubes de puntos, de manera que no tenga que tener instalado nada para poder trabajar con las nubes de puntos. Yo accedo a un servidor donde se cuelga la nube de puntos y puede hacerme la clasificación automática del terreno. De manera que aquí acabamos de ver, voy a tirar un poco para atrás. Aquí vemos lo que hablábamos antes, ¿no? Como de manera instantánea me anula la foresta y me deja el modelo digital del terreno sin árboles. Sin árboles y vegetación, ¿no? Con lo cual yo voy a crear una sección del terreno y esa sección pues me aparece sin la vegetación. Yo aquí puedo ya hacer planteamientos más reales sobre lo que me voy a encontrar en el futuro, ¿no? Y esto lo estamos haciendo no con aplicaciones que las hay open source o lógicamente de pago, sino esto ya es directamente sobre la web con lo que podemos trabajar, ¿no? Son los sistemas con los que trabajamos y que podemos decir que dentro de lo que es el mundo de los drones es una de las cosas más, una de las actividades más avanzadas que tenemos ahí, ¿no? Hacer una medición, pues este vial mide 5 metros con 80 milímetros. Salvo mucho del LIDAR porque yo estoy enamorado de esta tecnología. Nosotros en Rosu tenemos 3 sistemas LIDAR montados sobre dron y que estamos trabajando sobre todo para temas de inspecciones de líneas eléctricas, lo que nos permite saber la distancia entre la instalación y la vegetación para saber si cumple normativa, una serie de cosas bastante importantes. Inspección de aerogeneradores. Pues está claro, ¿no? Estamos trabajando con elementos muy elevados en zonas muy ventosas y en las que subir en una plataforma a personal para revisar y volvemos otra vez a tirar en contra de nuestro tejado, ¿no? Nosotros tenemos plataformas para revisar, pero digamos que la revisión previa se realiza con drones. Aquí otra vez os vuelvo a un vídeo, aunque en realidad el vídeo no es lo que se utiliza para inspeccionar, pero nos da una visión más real un poco de lo que tenemos que dar, ¿no? Se utilizan cámaras de 50 megapíxeles con zooms enormes y que nos permite tener
una calidad de la imagen impresionante. Aquí podemos ver, y esto es con vídeo, que nos da menos calidad, como podemos ver, un pequeño impacto que hay en esta zona, o una grieta que hay en la junta de dilatación. Bueno, pues podemos ampliar un poquito más, ¿no?, para ver qué es lo que podemos ver. Exactamente igual que utilizamos cámaras RGB, podemos utilizar cámaras térmicas para ver los desgastes o ver si hay laminado en las puntas de las palas. Muchísimo trabajo que nos permite realizar los drones, ¿no? Control de infraestructuras. Bueno, pues volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Evita la intervención humana en trabajos de alto riesgo y el ahorro de costes. Acceso a imposibles con los métodos tradicionales, inspección sin necesidad de parar la producción, detección de fugas mediante cámaras térmicas o sensores, sensores de gas. Las imágenes en grandes extensiones están georreferenciadas de manera que, si por ejemplo estamos inspeccionando una cubierta inmensa, sé dónde está el fallo en la cubierta porque sé la posición a dónde pertenece esa imagen. Y bueno, la posibilidad de supervisión de zonas muy extensas. Pongo otro pequeño vídeo que nos da un poquitín la idea de lo que podemos llegar a observar. En este caso, tanques, depósitos, en los que yo puedo ver el estado de óxido de la instalación, ver cómo están los accesos al mismo, ver elementos olvidados en la cubierta, que pueden ser un peligro, ¿no? Inspección de taludes de forma visual. Ya vimos antes que la inspección de taludes la podemos realizar con LIDAR y ver la evolución de los mismos. La inspección de las cubiertas, ver el estado de las líneas de vida. Lo mismo podemos inspeccionar dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones nos permite una libertad mayor porque ahí no nos regimos por la autoridad aérea, no tenemos la normativa aérea. Entonces, dentro de instalaciones que existan dentro de zonas terrestres podemos volar. No estamos supeditados porque no estamos en espacio aéreo, digamos, total. Pues un poco más de lo mismo, ¿no? La parte que más os quería enseñar, que era bueno, pues fotogrametría, realizada mediante vídeo, para ver un poco también la calidad. Un poquito de cosas que se pueden realizar. Bueno, para porcentualidad es un poco más de lo mismo, ¿no? Servicios de emergencias, control de fugas, al final nosotros con un dron lo que tenemos es un punto de vista diferente y un punto de vista que nos permite llegar a zonas inaccesibles, ¿no? Independientemente de toda la tecnología que le queramos montar, la base está clara, ¿no? Creo que por parte de todos, ¿no? Yo puedo visionar zonas inaccesibles de otra forma y sin poner en riesgo. Pues, contaminación que exista, tener el registro, pues, y permite hacer actuaciones de emergencia. El visualizar cómo está el estado de incendio, es una nave que se tomó hace unos años en La Coruña, y antes de entrar los bomberos, pues tanto con cámara térmica como con visión RGB, podemos ver cómo está la estructura, ¿no? Y saber desde fuera pues que hay, en este caso, pues todavía hay fuego activo,
y saber que hay que tener precaución a la hora de entrar, hacer una medición de la temperatura en ese sitio para saber si es seguro que entren los bomberos o cómo están las estructuras y si es peligroso porque puede haber un posible derrumbe. Seguimiento de obras. Es evidente, ¿no? Yo puedo hacer periódicamente las mismas tomas en los mismos puntos, de manera que yo sepa, pueda hacer una evolución de la misma, de la obra, ¿no? Saber cómo empiezo y cómo acabo, ¿no? Después, todo el tema de vídeos corporativos, que también son útiles para la industria, ya no solo como elemento publicitario, sino como propia investigación interna, ¿no? Y no investigación, no he usado una palabra correcta, sino saber, estudiar por parte de mis departamentos de ingeniería, el ver los procesos desde puntos de vista diferentes y buscar la mejora de esos procesos. Es una herramienta que se está utilizando. Os puedo decir, por ejemplo, que en algún elemento que es un poco en paralelo a esto de los procesos, pues en algún accidente que hubo un incendio, que hubo que derribar estructuras porque había peligro de derrumbe y demás, utilizábamos los drones como apoyo al departamento de ingeniería para que pudiera observar desde puntos de vista diferentes el estado en el que se iban realizando las obras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, había una persona, lógicamente, había máquinas pues cortando el cableado, cortando las tuberías para evitar que se produjera un accidente, y no solamente tenían el punto de vista desde tierra, sino que estaban viendo cómo se realizaba el corte de esas estructuras que eran a 25 metros de altitud desde el aire. Nosotros disponemos de drones que pueden volar en condiciones climáticas adversas, con mucho viento y con lluvia, y podíamos, de hecho, uno de estos trabajos se realizaba con una lluvia tremenda y, sin embargo, el ingeniero estaba observando el desarrollo del mismo y podía indicarle a los operarios de las cizallas cómo tenía que acometer el trabajo desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que es algo también bastante práctico. Lo que hablamos, trabajos realizados en la industria, audiovisual profesional, seguimiento de obras, seguridad y vigilancia, emergencias y salvamento y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Al final tenemos elementos que son realmente kits en los que yo puedo montar, no digo todo lo que se nos ocurra, pero casi, y si no tenemos que buscar esa solución, y que nos va a permitir ir evolucionando en los trabajos y tener nuevos elementos que nos ayuden a mejorar los procesos, ¿no? La evolución, ¿hacia dónde veo yo que va la evolución? Y lo estamos viviendo día a día y creo que por ahí van los tiros. Nosotros realmente un dron, aparte de que es una aeronave que vuela muy bien y que es muy estable y que tal, tenemos un ordenador. Tenemos un ordenador en el aire y tenemos un ordenador al que le podemos implementar un montón de cosas, que lleva sensores que podemos utilizar pues combinado con visión artificial, con inteligencia artificial, que puede ir aprendiendo y que ahora ya vamos a poder utilizar nuevas tecnologías como el 5G, que nos va a poder permitir el utilizar una transferencia de datos bestial y que nos va a permitir automatizar los trabajos. Nos va a permitir pues identificar los elementos que queremos inspeccionar y que esa inspección ya no dependa tanto de lo bueno, que también tira en nuestra contra, de lo bueno o malo que sea el piloto, sino que el piloto siempre tendrá que estar como un sistema de seguridad, porque las máquinas se pueden equivocar, pero que nos puede optimizar el trabajo. Si yo voy a inspeccionar, pues no sé, las catenarias de Adif, al final todos los elementos que yo quiero inspeccionar son elementos repetitivos.
y eso puedo utilizar patrones de manera que cuando el dron vuele por encima de ese elemento, automáticamente me tire la mejor foto posible de ese elemento. Si yo quiero inspeccionar un aislador, cuando yo sobrevuele el aislador, la cámara va a detectar que es un aislador y va a enfocar perfectamente el equipo y va a disparar sobre él dándome la información que yo quiero sin necesidad, vuelvo a insistir en lo mismo, de la pericia del piloto para sacar esa foto. El piloto tiene que estar controlando que todo salga bien, que efectivamente no nos distraigamos, pero o que no haya un error por parte del equipo y que no salga toda la información que necesitamos, pero va a facilitar muchísimo la tarea. Yo entiendo que los tiros van por ahí. Nosotros tenemos ahora mismo en marcha varios proyectos de I+D relacionados con esto y creemos que la evolución es inevitable que vayamos hacia esas zonas. Os invito a, si tenéis alguna idea en lo que queráis contar con nosotros, os pongáis o a través del colegio o directamente a través de la web de Rosu o mi correo, que lo vais a tener, para que podamos estudiarlo, ¿no? Y ver la manera de poder trabajar en ese ámbito. Nosotros tenemos desarrollados drones propios con controladoras que son open source y que nos permiten conectar con ellas, y podemos conectar equipos Arduinos o el tipo de ordenadores que necesitemos, sin ser ordenadores micro, porque todo lo que le carguemos de peso al dron va en nuestra contra, pero que nos permite evolucionar a identificar matrículas, a identificar personas, a identificar un poco lo que quieres, ¿no? Ahora lo que más en boga está es conteo de personas, pues que igual que aquí en esta imagen nos está identificando ballenas, pues nos puede contar el número de personas que hay en una playa, que es un desarrollo que ya tiene nuestra empresa de Galicia realizado, y saber el aforo que se está utilizando pues con un simple vuelo de un dron, ¿no? Utilizando esa tecnología 5G podremos pasar esa información a servidores en la nube, a lo que necesitemos, y que nos dé un estado real de la situación, ¿no? O aquí, por ejemplo, se está viendo pues una imagen de una torre y que nos identifique los elementos que yo quiero fotografiar, ¿no? Pues a partir de aquí, todo lo que nos imaginemos. ¿Por qué? Porque la tecnología se está desarrollando hacia ahí, vosotros lo sabéis también como yo, y el dron no deja de ser una herramienta muy útil para este tipo de trabajos. Al menos es mi opinión, ¿no? Bueno, ahora os presento muy brevemente, para no entreteneros mucho más, de qué disponemos nosotros. Nosotros estamos especializados en la inspección y disponemos de varios equipos LiDAR, cosa que no es muy habitual porque son equipos muy costosos en los que hay que tenerlos en el aire. Y tener un equipo de este tipo en el aire significa que todo lo que vuela se puede caer. Entonces, bueno, sí disponemos de varios equipos y podemos realizar todo tipo de trabajos de topografía, de medición, de gemelo digital en la industria, evolución de playas, de los arenales de la playa, de los espigones, un poco de todo, ¿no? Medición de acopios. No renunciamos a la fotogrametría porque es una tecnología mucho más no iba a decir económica, no es económica, bueno, es mucho más fácil de trabajar con ella para nosotros, pero bueno, una vez que te acostumbras a trabajar con LiDAR, la fotogrametría pasa a un segundo plano. Tenemos todo tipo de equipos, todo tipo de drones con cámara térmica, drones con grandes zooms, drones que permiten volar con grandes cargas, inspección de espacios confinados. Este dron que vemos aquí pues es un dron que nos permite levantar equipos de vídeo de gran peso, que se utilizan pues más que nada para el mundo del cine, pero que también nos permite en un momento dado, si queremos levantar un sensor específico que necesita la industria, podemos realizarlo. Y un poco por ahí van los tiros, ¿no? de la empresa. Tenemos una apuesta importante
en el mundo de los drones y creemos que a medio plazo va a ser indispensable la utilización de los mismos en la inspección de todo tipo de trabajos, tanto de interior como de exterior en la industria. Y sin más, damos muchas gracias por permitirnos presentarnos y realizar esta ponencia al Ilustre Colegio de Ingenieros de Asturias y a Carlos en especial. Y quedo a vuestra disposición para las dudas, para lo que queráis comentar, tanto en el chat como tenéis aquí mi correo electrónico. Y espero que os haya sido de interés y que haya podido aclarar algunas dudas o crearos otras muchas en el mundo de los drones. Sin más, Bueno, a vuestra disposición. muchísimas gracias por la presentación. Yo personalmente me ha encantado, yo creo que ha sido muy didáctica y además la has cargado de ejemplos que siempre ayudan a comprender todo esto. Yo, si te parece, inauguramos este turno de preguntas. Muchos habéis preguntado a través del chat. Yo quería lanzarte primero una pregunta que creo que también la ha preguntado otra persona. Es la siguiente. Has hablado sobre el tema de las restricciones para volar. ¿Qué restricciones habría para volar en un lugar interior, como una nave industrial? ¿Habría que Ninguna. pedir permisos? ¿No habría que pedir permisos? No. Ninguno. En lugares interiores, a ver, las restricciones en el mundo de los drones vienen dadas porque dependemos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Mm. En nuestra normativa, nosotros somos drones somos aeronaves, somos operadores aéreos y estamos en el mundo de las aeronaves. En interior no rige esa norma, con lo cual, si yo tengo que inspeccionar el interior de una nave, no tengo por qué pedir permisos más que al propietario de la nave, evidentemente. No Independ- hay, sí. no hay esa normativa, no existe esa normativa. Independientemente de que vuele sobre personas o... claro, yo... Hombre, Eh, a ver, eso no. Independientemente, no deberías volar sobre personas, pero ya es por un tema de seguridad, ¿no? Tú cuando nadie, a ver, ¿cómo lo explico? No estás bajo la normativa de AESA, pero estás poniendo en riesgo a las personas. Yo creo que ahí estás incumpliendo, digamos, normas básicas de seguridad. Nosotros no lo haríamos. Yo creo que no te podrían sancionar a esa, pero quizás ahí sí pudiera entrar una denuncia, digamos, normal, ¿no? Por sencillamente lo mismo que si conduzco por encima de la velocidad o pongo en peligro a las personas con cualquier otro tema, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, te voy a transmitir otra pregunta de MJ Castel. Se pone, sí, distingue los drones de juguete la nueva normativa de menos de 250 gramos. Joder, no entiendo si es una pregunta o es una afirmación. A ver, yo creo, no. Los drones de juguete, digamos que ya no, lo que yo entiendo, que es una normativa un poco, para mi gusto, un poco dura, pero bueno, que iremos haciendo consultas y aclaraciones. Entiende que los drones de juguete son los menores de 250 gramos. A partir de ahí ya no hay drones de juguete. Ujú. Eso es lo que yo entiendo que dice la normativa. Es por eso, por lo de la no diferenciación entre profesionales y recreativo. Esa es la idea. A ver, un dron de 250 gramos, vamos a ser realistas, si te cae desde 60 metros de altura, te mata igual. Es por eso por lo que no permite volar a más de 20 metros, ¿no? Reduciendo muchísimo el riesgo que puedes cometer con un dron de 250 gramos. Vale. Pero ese dron de 250 gramos, lo que yo espero es que ahora mismo hay una situación un tanto extraña, ¿no? Yo como particular puedo volar en ciudad con un dron de hasta 250 gramos, pero como operador aéreo no. Entonces es una cosa muy extraña, ¿no? Eso se acaba a partir del 1 de enero. No sé si aclaré un poco las dudas, pero bueno, las dudas en este caso tendremos que ir consultándolas y teniéndolas todos porque es una normativa nueva y yo tampoco
soy abogado, soy un simple piloto de drones y intentaremos ir aclarándonos y ahora, si tenéis esa duda, me podéis escribir y yo consulto aquí con el gabinete jurídico y os lo aclaro. Vale. Bueno, otra duda en la misma línea. Preguntan que si es cierto lo de los seguros, pero si es obligatorio, si es obligatorio en el caso de los drones de juguete. No, ahora mismo no es obligatorio en los casos de drones de juguete. A partir del 1 de enero ya no son drones de juguete los de más peso, entonces vamos a necesitar un seguro de responsabilidad civil. Vale, perfecto. Bueno, Jorge López preguntaba sobre la incertidumbre que presenta la medición de volúmenes de excavación, pero creo que ya has dado respuesta en una diapositiva al respecto. A ver, yo si quieres te cuento un poco. Nosotros estimamos que a ver, uno de los temas fundamentales dentro de la medición de acopios, que me imagino que sea por lo que él nos pregunta, es desde dónde parte el acopio, ¿no? Entonces ahí tienes porque son temas que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Si tú empiezas a medir exactamente desde el inicio, o nosotros al tener tantos datos, la evolución del acopio, de dónde empiezas a medir es muy diferente, pero eso se ve con el cliente, ¿no? Lo vemos con el cliente. Porque nosotros vemos la nube de puntos tal cual, vemos un gemelo del acopio. Claro. La Sí. medición con el LIDAR estimamos que puede ser un 15% más exacta que con fotogrametría. Cuando estamos hablando de acopios estamos hablando de muchísimas toneladas. Y Vale. después, eso son acopios. En gemelo digital, en la fotogrametría, digamos que no existen los ángulos rectos cuando yo voy a medir una instalación. En LIDAR sí. En LIDAR te hace mediciones exactas. Claro. Una pregunta que nos transmite Adrián: para volar en entornos protegidos que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, ¿pueden dar problemas con los permisos? ¿Se solicita Totalmente. a ellos? Totalmente. Sí, sí. Sí. A ver, sobre todo en zonas de protección de aves, tú tienes que cursar como puede ser, Somiedo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que conocemos todos. Tienes que solicitar el permiso de vuelo al parque, a la consejería, de donde dependa ese parque, ¿no? O esa zona. Y es habitual que no te permitan volar sobre todo en épocas de reproducción. Y después que te exijan pues unos sistemas de protección de las aspas, para que no puedan las aves dañarse con ellas. Pues a ver, si nosotros volamos drones pequeños, que no es el caso, es fácil pues que una gaviota en época de reproducción ataque al dron. Si yo vuelo un Phantom, un Mavic, algo pequeñito, tal. Si estás volando un Matrix 600 Pro que tiene 1 metro de envergadura, o los que nosotros llamamos LiDAR drone, que son 1,5 metros de envergadura y que despega como un helicóptero, a ver, los pájaros tontos no son y no van a él, pero la normativa es la que hay. O sea, nunca, nosotros llevamos volados, te puedo decir, con los Matrix 600 hemos hecho inspecciones por más de 10.000 kilómetros de líneas y nunca se ha acercado un pájaro se acercan a ver, sobre todo los cuervos. Son muy curiosos y se acercan a una distancia, vamos a decir, prudencial de decenas de metros, ¿no? Se pone a 30 metros del dron a ver qué se cuece aquí. El resto de aves no se acercan. No se acercan porque es el depredador mayor que hay en el aire. Es igual que a los helicópteros. Ningún ave se va a estrellar con un helicóptero porque esté atacando su nido, ¿no? El Instituto de Protección funciona. No sé si os haya aclarado algo. Muy curioso todo esto. Nos pregunta Jorge Bigotes respecto a las coordinaciones para los vuelos en espacios restringidos. ¿Se realiza algún tipo de comunicación entre el piloto y la torre de control del espacio aéreo en cuestión? Claro, claro. Es necesario. El piloto que va a volar en esa zona, primero, tienes que estar autorizado. Nosotros como Rossio sí estamos autorizados a volar en todas las zonas CTR de España. Tienes que cumplir una serie de requisitos y una de ellas es que el piloto que vaya a realizar el vuelo tiene que tener el certificado de radiofonista. Hay que ponerse en contacto, hay que hacer un plan de vuelo que tienes que enviar a torre y después tienes que ponerte en contacto con torre de control
para que te autoricen el despegue, informarle de la duración del mismo e informarle una vez finalizado el vuelo. Tienes que ponerte en contacto mínimo media hora antes para que el controlador aéreo sea consciente de que ahí hay un dron volando. Porque puede haber una situación de emergencia o puede cualquier situación en la que necesite que nosotros tomemos tierra y tienes que tener una emisora. Independientemente de que te piden el teléfono móvil porque es muy práctico, mucho más práctico que la emisora en muchos casos, pero tienes que tener una emisora con frecuencia aérea donde estés continuamente escuchando por si torre de control te llama. Tú tienes un distintivo propio con el que ponerte en contacto y que tienes que tener identificado el dron con ese distintivo. En línea con esta pregunta, añade otra a continuación. Me dice, con la nueva normativa se pretende que sea el dron quien remita de forma automática la posición al instante a TWR, que supongo que será Tower, a la torre. La intención es que si torre quiere, lo sepa, pero yo creo, primero, no sé hasta qué punto estará todas las torres con la tecnología suficiente para recibir la información de los transpondedores. Creo que hay que tener claro cuáles son los que hay que instalar en cada dron. No todos los drones van a permitirlo. Y después la radio va a seguir siendo fundamental. Yo creo que sí vas a tener que comunicarte siempre con torre para que te autoricen el vuelo. Habrá a lo mejor torres, pues yo qué sé, en Madrid o en torres con mucho tráfico en donde sea diferente, pero yo entiendo que es necesaria la comunicación. Vale. Otra pregunta Rafa sobre el sistema LiDAR. ¿Qué necesitamos? ¿Una cámara determinada o estás hablando de un tipo de software? ¿Costes del sistema? Costes del sistema. Es una cámara determinada. El sistema LiDAR es un medidor láser. Es un medidor, para hacernos la idea, es los medidores láser que tenemos para medir en distancias hasta 5 metros, hasta 6 metros, pues es eso mismo, con muchos láseres y con muchísima precisión y con muchísimo alcance. Nosotros el LiDAR, el que usamos habitualmente, el Scout Ultra, es un LiDAR que tiene 32 láseres simultáneos que hace, no me acuerdo ahora el número de miles de mediciones por minuto y que vuela a 120 metros de altura y que va haciendo el levantamiento topográfico, vamos a decir topográfico, de un pasillo de 350 metros de ancho a una velocidad de 8 metros por segundo, que viene a ser 30 kilómetros por hora. Es muy costoso el equipo y estamos hablando de cientos de miles de euros. Y después hay LiDARs pues hasta $500,000, dependiendo un poco de las necesidades que tengas y para qué lo quieres utilizar. Si tú quieres utilizar LiDARs que te den una precisión milimétrica en ese mismo vuelo, existen, pero tienen un coste desorbitado. ¿Para qué se utilizaban? No es una tecnología nueva, es una tecnología que se viene usando durante décadas, desde los años 80, para mediciones, pero que hasta ahora iba, por lo aparatoso del tema, iba montado en helicópteros. La reducción de los equipos, que es un poco lo que se hablaba también, de que todos los sensores van a tender a reducirse para poder instalarlos en drones, ¿no? También estamos tendiendo a aumentar el tamaño de los drones para poder tener más capacidad. Pero vamos a decir que un dron de 100 kilos no es práctico, porque tú tienes que trasladar eso y al final no vas volando a todos los sitios, tienes que llevarlo, descargarlo y sacarlo, ¿no? Entonces, un dron de 25 kilos estamos hablando de un dron de un tamaño importante. Nosotros tenemos algunos y es realmente costoso el ponerlo en el aire. Y esas mediciones LiDAR, estamos hablando de eso, de costes de cientos de miles de euros, pero claro, la producción que tienen, estamos hablando que nosotros podemos hacer un levantamiento topográfico de 400 hectáreas en un día. Fíjate. Y con la exactitud de que estamos hablando.
Vaya presión para el conductor del dron, sabiendo que está, bueno, conduciendo, dirigiendo un aparato con un coste tan elevado. Supongo que irán asegurados esos equipos. Van asegurados, el seguro no es barato y el piloto a todos se acostumbra a uno. Cuando dicen es, a todos se acostumbra a uno. Pero digamos que las primeras veces que levantas un dron así, la presión es terrorífica. Sí. Terrorífica porque, Buah. ostras, es que es lo que os decía. Lo que no cayó se va a caer. O Sí. sea, esto es una máxima del aeromodelismo, igual que lo que se dice de que en el mundo de la moto, de que hay dos tipos de pilotos, el que no, el que se ha caído de la moto y el que se va a caer, pues aquí hay que asumirlo, esto es así, para aguantar, para aumentar la durabilidad en el aire, se tiende a que los drones sean lo más ligeros posibles, con lo que conlleva más fragilidad, más no sé, y al final la fatiga de materiales, aunque tú tienes unas revisiones periódicas, Mm. existe. Entonces vale más estar, ya tener la predisposición de no hacer las cosas mal, de hacer todos los checklists, hacerlo todo, pero a pesar de eso nos puedo decir que un dron, por fallo del fabricante, pues uno de sus 6 motores decidió hacer la vida por su cuenta sin haber hecho en un día totalmente calmado, sin vientos, sin despegues forzados, sin peso por encima del peso máximo, que iba sobradísimo, pero había una grieta en una zona que no es de fácil revisión, que venía así de fábrica, y uno de los brazos salió volando. Evidentemente, el accidente lo pagó el fabricante, pero nadie está libre de que te puedan ocurrir cosas de estas. Iván, en línea con esto que estamos hablando y a nivel ya de curiosidad personal, ¿los drones tienen algún tipo de seguridad, algún sistema de seguridad que sea capaz de detectar, por ejemplo, una aceleración de una caída con un acelerómetro y que se despliegue, por así decirlo, una especie de paracaídas? ¿O eso es A algo? ver, eso es viable y existe en drones pequeños. El problema de un dron de 15 kilos, vamos a hablar, de 20 kilos, al que le pongas un sistema para evitar el, el aterrizaje, vamos a decir, el accidente, es que tendrías casi que llevar un parapente y el peso es tan elevado que reduces muchísimo la capacidad de vuelo del dron. De hecho, algunos pues no podrían ni despegar. Claro. Entonces, no se utiliza. No se utiliza para ese tipo de equipos. Se utiliza para equipos de tamaño medio y pequeño. Es más, si tú tienes la autorización de vuelo en zona urbana, que no existe como tal, sino que es vuelo sobre aglomeración de viviendas, necesitas tener un dispositivo que impida el accidente, que siempre es un paracaídas, que puedes tenerlo de dos tipos. Uno, que se dispare de forma automática cuando el dron detecte una aceleración, o que lo dispares desde la emisora cuando tú ves que el dron se te está cayendo. Son los dos tipos de paracaídas que existen. En drones mucho más pequeños podrías llegar a tener hasta incluso un airbag. Sí, pero bueno, no tiene mucho sentido. Vale, me pregunta Jorge Bigotes sobre restricciones en cuanto al viento y el uso de drones. Pues sobre todo en Las torno a restricciones, detección de aerogeneradores, detección de gases, sí. porque bueno, pone aquí que imagina que las corrientes de aire puedan limitar este tipo de actuaciones. Sí, nosotros aquí siempre decimos en broma que tienen la mala costumbre de instalar los parques de aerogeneradores donde siempre hace mucho viento, cosa que a nosotros nos perjudica. A ver, nosotros los drones que utilizamos normalmente para inspección de aerogeneradores resisten rachas de 12 metros por segundo. Estamos hablando ya de unos vientos con los que nosotros podemos trabajar bastante importantes. Ujú. No es lo ideal, porque al final lo que te reduce es el tiempo en vuelo, porque cuanto más energía necesiten los motores, menos nos duran las baterías, pero se puede trabajar con esa intensidad del viento. ¿Qué es lo que pasa también? Que la realidad es que si hay mucho viento, no nos van a pedir que hagamos la inspección de los aerogeneradores porque van a tener que estar trabajando. Normalmente nos piden que volemos en
en días valle, en días en los que el viento es muy escaso y la producción energética es muy baja. ¿Tenemos drones que pueden volar con más viento? Sí. Lo que pasa que no es práctico usarlo para inspección. O sea, nosotros los drones, los más potentes, los que tenemos con a lo mejor 50 minutos de capacidad de vuelo y levantar cargas de 15 kilos, al final si tú les pones una cámara de inspección de aerogeneradores que pesa muy poquito, tienen muchísima potencia. Al final esto es una cuestión de potencia. Y pueden volar con vientos más elevados, pero no se suele usar. Perfecto, Iván. Pues seguimos con otra pregunta, esta sobre competencias del ingeniero industrial con respecto a trabajos de topografía. Si somos competentes y, bueno, con respecto a este tipo de trabajos de topografía, pues no hay reserva de actividad para ningún técnico, en respuesta a Jorge López. Otra pregunta de Antonio J. Arrieta. Con las restricciones al desplazamiento y a la reunión de personas actuales a consecuencia del COVID-19 o por simple cuestión de reducción de costes y tiempo de desplazamiento, ¿cómo veis la posibilidad de apoyar la realización de auditorías remotas de calidad, medioambientales o de seguridad con vuelos exteriores, pero sobre todo interiores? No hay ningún problema. Mira, yo te puedo decir que en la época de máximo confinamiento del estado de alarma, nosotros estuvimos trabajando porque no paramos de trabajar porque estábamos inspeccionando líneas que son estructuras básicas para el funcionamiento del Estado y entendieron, nosotros esto fue una consulta con delegación del gobierno, que esas inspecciones se tenían que realizar. Nosotros hacemos esas inspecciones, pero nosotros no certificamos. Nosotros somos ROSI, nosotros igual que tenemos grúas y lo ponemos a vuestro servicio o plataformas y las ponemos a vuestro servicio, tenemos drones y los ponemos a vuestro servicio. Evidentemente no os dejamos conducir una grúa ni os dejamos conducir un dron, pero sí os damos el resultado de la inspección que vosotros necesitéis. Esos resultados son analizables por vuestros departamentos de ingeniería y se puede realizar sin la necesidad de desplazarse a las zonas para ver. Es más, en el caso de que fuera necesario, podrías hasta tener una conexión. A ver, vamos a ir a la realidad. La realidad es que hay en España la conexión 4G va como va en las zonas, digamos, de campo y es un poco ilógico intentar realizarlo, ¿no? Ahora que nos dan las bondades del 5G, lo lógico es que tú estés viendo en streaming lo que yo estoy volando, que se pueda realizar y que nos puedas decir, oye, vuelve a ver esta zona para que yo saque una captura de lo que estoy viendo y demás. Independientemente de eso, nosotros después las imágenes de altísima definición os las pasamos en los sistemas, pues tenemos espacios en la nube o tenemos envíos de información masivo, lo que se necesite en cada caso, ¿no? No sé si... Nosotros, para que os hagáis una idea del volumen de información, que es algo que es bastante sorprendente, con el que nosotros trabajamos, hay archivos de 90 gigas que nosotros hemos enviado a los clientes. Un solo archivo, no entre muchos 90 gigas, sino en un solo archivo 90 gigas, de un levantamiento de una línea de 115 kilómetros en LIDAR. Vale, gracias, Iván. Pregunta de Aranzazu a modo informativo. ¿Qué tarifas tendría un trabajo de medición de fotogrametría, tanto para la obtención de un modelo de datos tridimensional como reportaje fotográfico y ortofotos? Bueno, esta es una pregunta un poco ya a título individual. Ahí, Iván, igual lo mejor Yo es os que... pediría que me hicierais una petición de presupuesto y el departamento comercial, yo soy técnico, Sí. os lo responderá con enorme placer. Pero yo no hablo de precios aquí porque no es mi cometido. Vale. Una pregunta de Juan José Muñiz. ¿Existen herramientas suficientemente precisas para la eliminación de la vegetación baja, es decir, menor de 1 metro? ¿Es más sencillo eliminar la vegetación tanto alta como baja con LIDAR que con fotogrametría? Hombre, es que la eliminación de vegetación, salvo, y lo vuelvo a decir, salvo la muy densa, se elimina automáticamente. Automáticamente.
Y cuando tú haces el procesado del LiDAR que tenemos que hacer en un servidor que se llama LiDAR 1000, que es online y demás, ya te genera automáticamente el modelo digital del terreno donde está eliminada esa vegetación. En fotogrametría no puedes eliminarla, bueno, puedes eliminarla a mano y a ojo, pero tú estás tomando fotos de las copas de los árboles. No penetra, como penetra el láser, hasta el terreno. Vale, gracias Iván. Y ya, bueno, la última pregunta para despedirnos. Pregunta Jorge López en relación a la pérdida de equipos de drones. ¿Es significativa? Supongo que los tiros van por la pérdida, bueno, pues por accidentes y demás. A ver, nosotros hasta la fecha, por suerte, no hemos perdido ninguno, toco madera, para que no perdamos ningún equipo. A ver, el dron va dejando un registro de su posicionamiento, tanto en la emisora como en el caso del LiDAR, va conectado por 4G constantemente con el Instituto Geográfico Nacional y con nuestros LiDAR, los que utilizamos generalmente son Fénix, y con su servidor. Y nos hace un registro de dónde fue la última vez que tuvo señal. Además de eso, llevamos un localizador GPS instalado en todos los equipos para que tiene una batería, creo que son de 5 días, para que en el caso de que haya un accidente nos vaya emitiendo esa señal y sepamos dónde está. Espero no tener que utilizarlo nunca, sinceramente, porque la liada es muy gorda, pero sí tenemos que tener esos sistemas. Hasta incluso por el caso de posible robo. Si yo tengo que hacer un aterrizaje de emergencia y estoy a 300 metros o a 500 metros, que es lo que me permite la ley, del piloto, oye, es un equipo muy caro que nos pueden cargar en una furgoneta y marchar corriendo. Es un caso muy remoto, no creo que se llegue a dar nunca, pero tienes que tenerlo localizado. Muy bien. Pues nada, yo por mi parte concluimos ya la jornada, hemos dado respuesta a todas las preguntas, simplemente, bueno, pues esperar que haya sido de vuestro agrado, supongo que sí, que hayamos aprendido mucho y por mi parte lo dejo aquí, Iván, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, vemos que ahí tienen tus datos de contacto. Yo por mí lo dejamos aquí y bueno, agradecer a todos la asistencia y espero que haya sido fructífera. Yo dar las gracias a todos los cibernautas, no sé cómo decir, ¿no? Porque no son los asistentes. Y bueno, espero que os haya sido un poco ameno al menos, ¿no? Sí, 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 nos hemos ido un poco largos, iba a concluir a las 10:30, pero bueno, estas cosas es lo que tienen. Hemos tenido un pico de conexiones, yo creo, de alrededor de 50 personas. Habéis aguantado 25 hasta el final, así que de verdad que muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti. Venga, Venga. hasta luego.